Dominicana, el propio Paliza, que en un momento fue el que salió con el tuit. En los próximos días vamos a anunciar medidas para el tránsito. Paliza se ha echado para atrás y no ha vuelto a hablar del tema porque no le gustan las críticas. De 7 de la mañana a 3 de la tarde, de 7:30 a 3:30 de la tarde, el horario normal que también sigue. Y yo no escucho otro un horario especial para las entidades que tienen o que reciben más de 2,000 personas diarias. Estamos hablando de 2 de la tarde a 9 de la noche. Por ejemplo, pasaporte, licencia, usted puede ir a las 8 de la noche y usted puede recibir el servicio. Esta es una propuesta de gobierno. El MAT debería estar en la calle informando sobre el tema del horario. No dejarle todo al Intran, no pueden dejarle todo al Intran. Es inconcebible que la medida entre el día 1 y que el metro vaya a aplicar las nuevas medidas el 31 de julio. ¿Por qué? Porque en mi mente, aún no sea usuario del metro ni del teleférico, eso es un caos. Muy buenos días, 1 de julio del año 2025. Y la verdad que iniciamos el mes número 7 cargado de muchas informaciones y agradecer por supuesto el favor de su sintonía que nos privilegia cada día, todos los días, de 7 a 9 de la mañana con el mejor contenido para todos ustedes, la mejor actualidad, las mejores entrevistas de todo la franja horaria matutina. Nos acompañan como siempre este equipazo que nos ayuda a sobrellevar lo que es este trabajo cada día, porque son gente con un sentido crítico de las cosas, como es José Tomás Paulino, Ana Daisy Guerrero, Maximiliana Manzueta y Roberto Monclús. Buenos días, compañeros. Arrancó el mes número 7. Muy buenos días, jóvenes. Sí, mes número 7, el mes de los padres. En este mes se celebra el Día de los Padres, para los que no se recuerdan. Eso y no es lo mismo, casi. No, es el Día de los Padres. No son ustedes los que han dañado el día, porque oye lo que tú dices, nosotros lo recordamos y lo celebramos. Son ustedes. Bueno, no vemos los tapones los días de los padres, ni vemos filas en la caja de la tienda. Hay padres y hay papás, ¿verdad? Pero en la República Dominicana aumenta cada día la cantidad de hombres que asumen con responsabilidad, que asumen con ahínco ese compromiso de ser padres, ese compromiso de conducir a sus hijos por el camino del bien para hacer de ellos hombres que aporten al desarrollo de nuestro país. Es el Día de los Padres, Graimer, y tú eres un ejemplo de padre. Muchas gracias, y aquí los compañeros. Roberto Monclús también, el afrancesado. Quiero enviar un saludo. Adelante. A Nelson Javier. El Coco. Sí, es un hombre noble, Nelson Javier. Fuerte. Y trabajador. Y entonces pasó en estos días, o pasa por estos días, por una pequeña recaída de salud. Y yo quiero decir que nunca se me olvida. Yo no sé, ese señor me llamó un día, estando yo precisamente en el cementerio, cumpliendo con temas familiares ahí. Y ese señor me llamó un día, así de la nada, solo para decirte, y me comenzó a decir por qué. Y hemos tenido años de buena relación. Yo quiero decir que Nelson Javier el Cocodrilo, más allá del personaje que la gente ve, es un tipazo. Así es. Y un gran ser humano, y solidario hasta más no poder. Así que pronta recuperación para Nelson Javier. Háganle llegar este mensaje a nuestro querido. No, lo vamos Nelson a llamar Javier por teléfono en una pausa. Vamos a llamar al Coco en Vamos una a ver pausa. si se parece. Bueno. Lo bueno es que ya está en su casita, ¿verdad? Sí. Sí, Está señor. en recuperación y que desmintieron todas esas informaciones, todas esas juicios encontrados en relación a la salud del cocodrilo. Sí, Hay señor. mucho cocodrilo por cantidad de tiempo. Bueno, miren señores, hoy tenemos un invitado de primer nivel con una entrega. Primero, decir que el invitado de ayer sacaron filo. Sí, Aristipo, compadre, este equipo. Me gustó el concepto de que aguajero. Le dieron para llevar a cierta gente. Piña con coco. Como 7 titulares importantes. Tremendo polemista, Sí. que hay que Se decir defendió. que por ahí viene una nueva ley. Tú sabes que Aristipo fue el que liberó el tema de la clandestinidad de las bancas de apuestas, de las bancas que de aguante. Ajá.
Sí, él fue, en la gestión de él todavía eran clandestinas las bancas. Sí, claro. Sí. Las bancas de lotería. Las bancas de lotería, y entonces yo recuerdo que, caramba, hablar del cocodrilo me... No, tranquilo. Yo recuerdo de niños que se llamaban los aguanteros, Sí, que eran claro. unos marchantes que Y a andaban... correr desde que llegaba la policía. Sí, andaban con un cuadernito Sí, doblado. Yo recuerdo de ese Unos y él lo cuadernitos hacía ahí. doblados. así. Boca todo el tiempo, Sí. así de que- Entonces, tenían unos números perfectos, porque escribían así, derechitos. En una listica. Eran especialistas. Era doña Altagracia, la recuerdo como ahora. Sí, Bernardino. habían dos. Había uno que era que tú ibas a la casa, que era una señora regularmente, que Claro. no salía y tú ibas allá a su casa, Sí. papá, y ahí tú te bebes tu café, anotaba tu número, hasta la taza te leían fácilmente. Guau. Y había otro que andaba en la calle con un cuadernito bien dobladito. Para que lo sepa. Pues era una vaina clandestina, Sí, era sí. como droga que estaba Para que allá. sepa, Del 1 al sí. 100, papi, Porque había una unidad en la policía. Y les voy a dar Graves. un dato. Y les voy a dar un dato. Los ¿no? números Y- abonados, y había un número grupo en la abonado. lotería. Número 39. Había un grupo en la policía que se dedicaba a perseguirlos para Los mafiarlos. riferos, Los los riferos. agarraba en medio de la calle, le quitaba el dinero y ahí pasó. ¿Tú todo. recuerdas un aguantero de San Carlos? Sí. ¿Tú lo recuerdas? Pero también ustedes saben que había una relación, o hay una relación, con el nivel de pobreza del campo y la cantidad de riferos aguanteros. Sí. Y En mi además- campo era Ana Antonia, Aura, Teresa, Francisca. Mientras más pobre, más. Sí, Y además Francisco. era un fraude total, porque era una caraquita de Caracas y otra la de Itachi, la de Táchira. 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 El Táchira. Y todas eran repetidas, o sea, eran grabadas. O sea, Y comenzaba como a las 6 de la tarde y todavía a las 10 de la noche. o sea, no era. 14.400 Había pesos. una que era con la Lotería Nacional, que era la única lotería sí. oficial. Y de Los hecho, domingos. doña Sí, María domingos. Cristina Camilo, yo recuerdo esa voz emblemática porque en mi casa ponían la lotería. Carlos Erasmo Uriel. Entonces, esa era la de los domingos. Sí. Ahora, la de semana era la La de Caraquita. Caraquita y Táchira. La de- Y el Táchira, Cuquito, Táchira. había una que se llamaba el Cuquito, que solamente se rifaba. Tú ves, esa yo no la- esa yo no la Ah, pero Ese fue cuando Cuca hablen con Roquetán. el campesino, Sí, hablen con el campesino. que fueron sustituidos por Eusero y Josefina Mi Niño. Sí, no, miren, el Cuquito Era Toño Rosario. el Cuquito eran 10 números solamente. Entonces, si tú jugabas el 10, te sacaba con todos los números con 0 que salieran. Y si jugabas el 1, te sacaba con todos los Yo números. pensé que había sido cuando yo no la Hipólito, vivo cuando salió Gran el Kramer, Cuquito. perdón. Yo pensé que la regularización de las bancas clandestinas fue un proyecto de Hipólito Mejía, porque yo conozco a Alfredo Paula, que trabajó ese concepto y le dio un matiz, o sea, la legalizó. Yo porque estaba muy averiado y tenía que estar desconectado para poder recuperarme, pues estaba averiado ayer. Pero si no, le hubiese pasado el dato, que no se quedara eso fuera, porque él fue director de la lotería Sí. y en la gestión de él fue que se quitó la clandestinidad y pasaron a ser de dominio público y de cobrar impuestos. Porque uno decía, pero ¿y por qué no le cobran impuestos y ya? Pero se fueron modernizando, porque recuerden que comenzaron los establecimientos, los Porque yo casinos. recuerdo a Era Aristipo, por la corriendo, Duarte, con cuidado, París, sí. por ahí, con un equipo desmantelando las bandas Sí, ilegales. sí. Entonces, eso generó un problema que lo destituyeron, porque Sí. creó mucho ruido social y Leonel tuvo que destituirlo. Entonces, ahora viene un nuevo proyecto de ley. Caramba, qué pena que don Kiko Tavares no da entrevista, porque ese proyecto va a cambiar de manera importante el tema de los juegos de azar y casinos. Pero en fin, tremenda entrevista de Aristipo Vidal, realmente. Miren, Que vámonos yo no sé con por qué la... un funcionario del Estado no da entrevistas si usted es lo que te manda. Caramba. Miren, vámonos con la agenda del presidente de la República en el día de hoy, martes 1 de julio del 2025. El presidente Luis Abinader encabezará acto de inauguración de unidad de pie diabético, eso en el Hospital General Regional Dr. Marcelino Vélez Santana. Encabezará acto de inauguración de una unidad de pie diabético. Y eso es tan grande. Sí. El Marcelino. No, eso de una unidad. Sí, y aquí hay muchas personas con esa condición. Que hoy sí. Mucho. Pero mira, debió ir el ministro una de Salud. situación compleja con Pero eso. seguro va. sí. Y eso, muchos recursos que se destina para eso Ajá. también. Muchas Bueno, personas pues, padeciendo de azúcar De todos modos, Hasta eso ahora es lo de el hoy, Instituto pero... diabético, que es privado. en los ríos. ¿Eh?
hasta ahora solo había uno para tratar esa condición o esa enfermedad, que es el privado. Me parece que es muy relevante porque el presidente lo va a claro. Pero son muchos los recuerden casos que recientemente pues, fueron publicados unos datos de que habían sido realizadas un total de 74,000 amputaciones aquí en la República Dominicana, y eso que ya los médicos, los diabetólogos están siendo un poco más cuidadosos al momento de tomar la decisión de amputar algún miembro por pie diabético, porque eso es una complicación de la diabetes. Pero, señores, 74,000 que por cierto, Nelson Javier padeció el tema y le amputaron una parte de su pie, de un pie, creo. Sí. Entonces, hay hospitales que ya han tomado una serie de medidas para fortalecer los tratamientos con las personas que padecen de diabetes y que ya están entrando en pie diabético, para tratar de evitar las amputaciones. Bueno, pues y eso lo está haciendo el Darío la Contreras y el Moscoso Puello, por ejemplo, y el Morgan también, el Luis Eduardo Aybar. que por cierto, hay temas con el tema de Senasa, hay Delicado temas. eso. Ya vamos a abordar ese tema. El por tema algún se lado. politizó. ¿Qué? Se politizó. Eso es lo delicado. No, pero el presidente dijo que todo está marchando bien. Es que es un tema no político. es verdad, es que es político. Es un tema político. Porque es que una política pública que ha sido exitosa, hay que estar ojo avisor con eso, que no se vaya a descalabrar. Hay que estar ojo avisor con eso. Señor, hoy tenemos un invitado de primer nivel, con el que vamos a hablar de temas de la sociedad, del mundo empresarial, del mundo de las políticas públicas que impactan en nuestro país, como es César Dargam, quien es el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Estará con nosotros en breve en la entrevista central con importantes temas que tratar del orden público. Y bueno, no se la pierda, ruede la voz. El presidente Abinader y el presidente Fernández se reunirán el jueves. Así es. A las 11 de la mañana 11:30. en Funglode, 11 de la mañana. El presidente había anunciado, anunció ¿Qué dijo? ayer a las Ayer. 11:30 en la semanal que la reunión se va a llevar a cabo Sí. este jueves Va a en ser Funglode. 11 de la mañana. Yo tengo que Se decir lo- algo se a lo favor del recordó presidente público. Leonel Fernández, que él está llegando puntual a sus actividades. Sí, se lo recordó desde el público, se lo recordó Así la es. persona que está Pero si no está en encargada la presidencia de la coordinar, República, ¿Qué ya. coordinar los encuentros a 11 de la mañana. No, pero la gente tiene derecho a rectificar. Claro. Pero A claro que mejorar. sí. Ahora, el presidente más puntual que hemos tenido aquí en la República Dominicana, Trujillo. así no. No, Hipólito Mejía. Danilo Mire, también. pero el que inició la puntualidad. Sí, 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 la verdad, también. Sí, no, Danilo era muy Sí. puntual, eso hay que reconocerlo. Sí, es cierto. Muy Era, puntual. era. Y No. cuando presidente, No, me no, refiero, sí, él fue un puntual. recuerden una vez que Hipólito Mejía tenía una actividad, estaban invitados todos los funcionarios. Cuando Hipólito llegó, el salón estaba totalmente vacío. Y entonces se armó un corredero, yo estaba cubriendo como reportero, se armó un corredero con los organizadores del evento. ¿Y qué hacemos, señor presidente? Iniciar la actividad. Señores, y ahí comenzaron a llegar todos los funcionarios sudorosos con los sacos en las manos. Bueno, y las miren corbatas aquí señores, atrás. miren señores. Lo importante de este tema es la relevancia de la... Ahora, oigan qué problema ahora tiene el presidente Abinader. Tiene que hacerlo solo, ahora una reunión No, sola entre ellos dos. dos temas tiene ahora el presidente Abinader. Una es que duró con Danilo casi 2 horas. Sí. Ahora si dura con este media hora, Hay que ya ver. es un tema de referencia. Mira, con aquel duró 2 Una hora 40. Entonces, es evidente Y- que- y además- Durará al mismo tiempo con Y además, Mínimo 2 horas. 2 horas. y además el tema de que si lo hacen solo o acompañado. Mira qué mirada. Si lo hacen solo Qué o acompañado. Eso fue en medio de la pandemia, eran Sí, las campañas claro, que estaban claro. ahí. Pero, Graeme, Esa fue una foto política. Sí. Entonces, para cerrar este ángulo, la reunión del presidente Abinader con el presidente Fernández va a darse en Funglode. Ese otro punto de distancia. No se fueron a la fuerza del pueblo. Entonces, cada elemento cuenta. Y evidentemente que una reunión del presidente Fernández con el presidente Abinader es mucho más distendida y más cordial, tienen mejor relación, fueron aliados, han mantenido una relación muy afable, sobre todo el presidente Abinader
cada vez que ha podido, le ha dispensado públicamente. Pero no podrá durar más ni menos de 1 hora 40 minutos. Pero le sacó el matiz político sacando la reunión de la Fuerza del Pueblo, del partido. Sí, el presidente Leonel Fernández. todo se calcula. Y capitalizó pero fundadores, señores, fíjense que también eso pasó de alguna manera con Danilo Medina, porque Danilo Medina usa muy poco la casa presidencial. Sí, pero esa es la simbología del PLD. No, la simbología es la Casa Nacional. No, los temas importantes van que a es la un partido, es el mismo partido. Sí. La única diferencia es que uno tenga un solar y otro tenga pero es el mismo partido. ¿Dónde se reúne el comité político? Por un tema de espacio y comodidad. Pero por un tema de espacio. La diferencia. Señores, miren. Pero la oye, José Tomás. Del PLD es la Casa Nacional. No, pero oye, José Tomás. La casa presidencial es la misma casa nacional, solo que tiene como que tú visitas un anexo ahí al lado, pero es lo mismo. Sí, pero no, Graimer. Acuérdate que esa casa se construyó para la presidencia de Leonel Fernández. Fue adquirida. Y decía, adquirida, que Leonel marcaba que no quería saber de los compañeros. Sí, de la Casa tiene su Nacional. historia. Bueno, eso es lo que se dice. No, tiene los su biógrafos historia. del PLD. Esa oposición. Ese es un consenso. Fue así. Leonel, yo quiero mi casa presidencial. Sí. Allá que despachen. Sí. Y tú estabas ahí. Esas son la gente que tienen candidatura independiente, que se No, manejan yo llegué así, ahí a que la casa tengo puertas. presidencial. Bueno. El fin es que esa reunión. Es más, la casa presidencial tenía un gobernador que es muy amigo de nosotros, se llama Emilio Sosa. Emilio Sosa. Claro. Y la Casa Nacional tiene otra. Entonces, mejor en el plan social. La simbología de los partidos son sus casas nacionales. Todos los temas que los dirigentes políticos máximos van a tratar, que quieren darle cierto nivel de intimidad o otro matiz, lo hacen en otros espacios, pero los temas partidarios los tratan en las casas nacionales. Vamos en la con Casa la del portada. Pueblo, Johnny Ventura, de la Fuerza del Pueblo, no hay condiciones para recibir al presidente. Claro que Claro que Eso es sí, muy- eso es grandísimo. No, Eso no, lo Es una hacen- vieja casona de gato que no está en condiciones. No, pero las instalaciones están dadas. no. Lo que pasa es que quiso desligar una cosa de la otra. Conocemos. Los que conocemos la Casa Nacional del Pueblo, sabemos que no hay espacio adecuado para una reunión con el presidente. Es más, en la casa Johnny Ventura hay más condiciones que en la casa nacional. Bueno, claro, del mucho PLD. más condiciones. Eso lo arreglaron, eso es grandísimo. Bueno, Edén, señores, con salones amplísimos. vámonos con la portada, vamos a hacer como que vinimos a trabajar. Ok. Usted marca www.sumundodigital.com y está accediendo a un mundo inmenso de informaciones. Ahí tienen en su televisor la pantalla de que es el medio digital de Multimedios Su Mundo. En las globales, Netanyahu visitará la Casa Blanca el próximo lunes 7 de julio. Bueno, el presidente Luis Abinader en la semanal dijo que el gobierno vigila la frontera y monitorea cada hora la crisis haitiana. Además de que Abinader niega crisis en Senasa, dice que solo falta inyectarle algunos recursos y también se refirió al metro. El metro y el teleférico dicen que tendrán nuevos horarios a partir del 31 de julio. Así es, más informaciones que trae nuestro periódico. Trasladarán 2.400 presos de La Victoria a la cárcel de Las Parras. Como un desastre, califica Aristipo Vidal gobierno de Abinader. Otro impedimento de salida y garantía económica a Ángel Martínez por el caso de la denuncia presentada por Milagros de Camps Germán. En la economía, en la sección de economía, petróleo de Texas cae un 0.63% ante perspectiva de aumento de producción. Y el presidente Luis Abinader se reunirá con Leonel Fernández este jueves para tratar crisis haitiana. Esta y otras informaciones, por supuesto, las encontrarás en nuestro portal www.sumundodigital.com. Así es, y usted también puede estar conectado con toda la programación de Multimedia Su Mundo a través de una multiplicidad de canales como el 101 y el 1101 High Definition de Claro, el 81 de Altiz, el canal 20 de Telecable Dominicano, canal 67 de Telecable Central, el 46 de Win Telecom, el 647 de Fire TV
TIC, y también en las provincias también pueden seguir la programación completa porque disponemos de 190 sistemas de cables para cubrir todo el territorio nacional. En la órbita internacional estamos en el satélite EUTEL para todo el continente americano, el satélite Intelsat para todo el mundo. Usted puede seguirnos accediendo a las plataformas digitales y las redes sociales de Multimedios Su Mundo. Es el más amplio ecosistema de la información oportuna y veraz. Bien, Su Mundo FM está contigo las 24 horas, una playlist muy actualizada. Solo tienes que descargar nuestras aplicaciones app en formato App Store, App Google, y entonces no solo música, también toda la parrilla programática de Su Mundo Televisión. Usted va a compartir, no importa dónde usted se mueva. Nosotros somos su mejor compañía. Así es. Ahí está. El QR, desde que salga en pantalla, dele a capturar eso ahí y siga todos los ritmos, todas las plataformas de este Multimedio Su Mundo. Bueno, y este tema, no sé, me da un trasluz, como decían en el campo, me da un trasluz el siguiente tema, de que como que debería abordar lo máximo. Tú sabes que estoy precisamente aquí esperando que me manden el listado completo de cuáles son las vías en las que hoy usted no podrá doblar a la izquierda. Por eso tenía el teléfono en la mano esperando ese listado, porque sí sé ya de manera oficial de algunas, por ejemplo, en la zona de la Lope de Vega, cuáles son esas vías donde usted no puede hacer el giro a la izquierda a partir de hoy. También en la zona de la Tiradente, con Carlos Sánchez. ¿Cómo se llama la que le sigue? La Gustavo Mejía. Doña Ricard, la Fantino Falcón. Ninguna de esas vías usted puede doblar a la izquierda a partir de hoy. Pero estoy esperando el listado completo para presentárselo a ustedes, para que no se topen con un DGC, con su camarita ahí, al pie de la vía. Pero ha faltado información, Maxi, ha faltado información. Sí, fue una crítica que he venido haciendo y lo voy a hacer. Sí. Miren, este es un plan que ha lanzado el gobierno de la República Dominicana. El gobierno de la República Dominicana. En un momento se le atribuyó al Intran. El Intran forma parte del grupo de instituciones que está trabajando en este plan. Y obviamente, como es el órgano rector en materia de tránsito, es uno de los que lo encabeza. Pero es un plan que fue diseñado y concebido desde el gobierno dominicano. Y sí, ha faltado información, y de hecho lo hemos dicho, el propio gobierno de la República Dominicana, el propio Paliza, que en un momento fue el que salió con el tuit, en los próximos días vamos a anunciar medidas para el tránsito. Paliza se ha echado para atrás y no ha vuelto a hablar del tema porque no le gustan las críticas, y hemos estado criticando el hecho de que se deben informar, pero no solamente en el tema de redes sociales, no, también en estos medios de comunicación, en la televisión, en los periódicos, en las vallas, en todos los lados, para que la ciudadanía sepa qué va a hacer. Mira un ejemplo, yo tenía una reunión anoche y de ahí va para otra, y voy por la 27, y obviamente uno no está todavía acostumbrado a que no puedo girar ya en la Gómez a la izquierda. En lo que tuve detenido ahí, ya tenía que seguir para la Tiradente para poder volver, bueno, hacer el nuevo giro. Yo dije, pero aquí están estas pantallas dando informaciones por pipa, publicidad. Ese debe ser la información en el momento. Esos datos debieron estar en esa pantalla, deben estar en esa pantalla. La gente que está parado ahí se va refrescando la memoria, ya no puedo doble en la siguiente, ya sí puedo en la siguiente. Donde quiera que haya una pantalla, que incorporen el tema de las nuevas decisiones de tránsito. Y no solamente el tránsito, también el tema del horario. Ya hay que comenzar a ir hablando del tema del horario, las nuevas horas en las que usted tendrá que salir más temprano de su casa para llegar a su trabajo. El Metro anunció ayer que ya comenzará a trabajar a partir de las 5:30 de la mañana hasta las 10:30 de la noche para ajustarse al nuevo horario. Qué bueno que lo anunciaron con tiempo para que la ciudadanía tenga conocimiento de esto. Pero miren, a partir de hoy se prohíbe el giro a la izquierda en las intersecciones con las calles Salvador Estula con Carlos Sánchez, esto es en la Tiradente, Salvador Augusto Sánchez, Fran Félix Miranda y Roberto Pastoriza, eso es toda la Tiradente. También se prohíbe en la Abraham Lincoln el giro a la izquierda en las intersecciones con las calles Víctor Garrida de Puello y Andrés Julio Ibar. Dale al paso. Dale al paso. En la avenida Pedro Livio Cedeño, ustedes saben, ahí se prohíbe el giro justo en la Máximo Gómez. Usted no podrá doblar como pero hay que decir norte, sur o sur norte. El señor lo va a decir ahora. En dirección este-oeste. Ella lo va a explicar. Cuando usted venga de Villamella, es que ahí no hay un giro
No hay un giro. En la Perolivio Ah, sí, Cedeño, no, sí. este no, En la porque tú dirección. vienes y giras normal sin problema. En la oeste tú puedes girar, pero al revés, oeste y oeste se puede girar. Pero cuando tú vienes de Villamella para la capital, ahí tú no Del puedes norte girar. a Vamos a sur, doblar a la norte no a sur. puedes girar a la Vamos a izquierda. comenzar de nuevo, más. Dilo Comienza del claro. principio. Vámonos al paso. En el ensanche Naco no se va a Comenzamos poder en la girar. Tiradentes, En la ¿verdad? Tiradentes. ¿Tiradentes dónde? ¿Qué altura? La Tiradentes. En el ensanche Naco. Desde el inicio de las Tiradentes. Las calles en las que usted no puede doblar son las siguientes. Pero recuerda, Maxi. La Tiradentes inicia ahí en Cristo Rey, en el ensanche, ¿cómo se llama ahí adelante? La Agustinita. En la Agustinita y Entonces, termina en la UAS. Entonces, Tiradentes norte-sur. Norte-sur. No, Ok. no, termine la 27 porque de ahí Pero para espérese, Alma hombre, que Mater. no sean tan No, pero hay que estar estrictos. claro, Es la señor. misma calle, ven, en Pero este no, pero hay caso que la estar misma claro calle. porque La la avenida prohibición Tiradentes, no dale, incluye el Maxi. alma mater. Bueno, Tiradentes Pero, y Alma Mater. Hay que hablarle claro a la gente. De sur a Vamos. norte. Tiradentes De norte a sur. de norte a sur. Arrancamos. Intersección Salvador Estura, en la Carlos Sánchez, en la Rafael Augusto Sánchez, en la Fran Félix Miranda y en la Roberto Pastoriza. No se gira a la izquierda. No se gira a la izquierda. ¿Cuántos puntos son entonces? Ahí Cuatro, tenemos cinco. cuatro. 5 puntos. En la Abraham Lincoln, ¿Norte-sur o sur-norte? No confunda a la gente. Es que hay que decir subiendo bajando. No, mi amor. en norte Hay que Norte-sur, Vamos, norte-sur. En la Lincoln norte-sur. Se Es prohíbe el decir, giro. bajando. Exacto. Bajando. Se prohíbe el giro a la izquierda en las intercepciones Víctor Garrido Puello y Andrés Julio Aybar. Ajá. En la avenida Pedro Livio Cedeño se prohíbe el giro a la izquierda en la intersección con la Máximo Gómez, ¿verdad? En la Churchill se prohíbe el giro a la izquierda en la intersección con la avenida Roberto Pastoriza. En la avenida Kennedy se prohíbe el giro a la izquierda hacia la avenida Abraham Lincoln. En la 27 de febrero se prohíbe Entonces, el giro. perdóname, párate ahí en la Roberto Pastoriza. Entonces, ahí hay un medio carril. Eso se va a eliminar entonces. Sí. Debería. Sí, que es el que... El medio carrilito que venía de la Lincoln, de la Entra ahí. Lira, para llegar a la Tiradentes. Ajá. Ujú. Ok. No entiendo el de la Roberto, no entiendo el de la Pedro Livio Cedeño. No lo entiendo realmente. Ok, ven, tú vienes de Villamella, ¿verdad? Ajá. Cuando llegaste a la Pedro Livio de Cedeño, debes seguir derecho, no puedes girar como quien va para la Duarte. Como quien va para la Duarte. Exacto. Pero para allá no se produce una congestión. Claro que sí. Es aquí que se produce la No, ahí congestión. también, porque hay un giro. Ve- Hay ve- una ve- línea. ve- los ve- que vienen de Metida Santo para Domingo los Norte, barrios, para coger para los provocan- 17, ya la prohibieron. No, Miren porque hay esto, tres miren zonas del esto. Aquí semáforo, habemos hay que esperar 5, 3 cambios. aquí somos 5 personas sentadas en este set, que manejamos información diaria de todo tipo. Y hay confusión. Y no estamos claros de eso. Imagínate la ciudadanía. Por favor. Miren qué es lo que pasa, señores. Yo soy un permanente usuario de esa zona donde te estoy diciendo. Si tú vienes de Villamella, o sea, en dirección norte-sur, y doblas a la izquierda en la Perolivio Cedeño con Máximo Gómez, no vas a generar taponamiento, congestión. ¿Por qué? Porque Pero- tienes pero- diferentes vías de acceso. Pero ya esa es la ley, ese es el reglamento, no discutamos eso ahora. ¿Por Vamos. dónde tú te metes la 17? ¿Te vas a ir por la Vamos, 28? Es por ahí, por la 24, por la Pedro Livio Pero tú Cedeño. puedes caer también en la Es que mañana. ahí es que está el tapón por la mañana, fuerte, y en la tarde. Y llega- ¿Tú no has visto ahí también las paradas que han improvisado? el- Que llega el polvorín. Vamos a ese una tapón. pausa. Seguimos. Sí, Entonces, en la avenida Kennedy se prohíbe el giro a la izquierda hacia la Abraham Lincoln, ya lo dijimos. En la avenida 27 de febrero se prohíbe girar a la izquierda hacia la avenida Máximo Gómez. En la avenida Winston Churchill se prohíbe girar a la izquierda hacia la avenida 27 de Pues febrero. nosotros nos jodimos. No. En la avenida Máximo Gómez, que Bueno. viene en dirección norte-sur, entonces está prohibido doblar allá a la izquierda frente al establecimiento que le llamamos todos como teleoferta o A teleoferta. plaza. Sí, pero hace mucho que eso Teleoferta. está Tiene un ya nombre, establecido. ok, Teleoferta. ahí, para que la gente entienda. Es, No se es puede evitar los 4 cambios que da Yo el le doy semáforo. 4 meses Ahora que no se solamente dobla. son 2 cambios que tiene el semáforo. Claro. El que viene
y el cabo. Ok. Bueno, Eso es lo que se está El haciendo. consejo es que se levante todo el mundo temprano, que salgan todos a su diligencia. ¿Y el horario de trabajo, para que no Max? tengan inconvenientes. De 7 de la mañana a 3 de la tarde, de 7:30 a 3:30 de la tarde, el horario normal que también sigue. Yo no escucho otro y un horario. horario especial para las entidades que tienen o que reciben más de 2.000 personas diarias. Estamos hablando de 2 de la tarde a 9 de la noche. Por ejemplo, Un nuevo pasaporte, horario, ok. licencia, usted puede ir a las 8 de la noche y usted puede recibir el servicio. Tú ves, eso es un impacto ya que se entiende. Sí. Sí. Que se Favorable, entiende. positivo. Sí, Vamos pero a no se ha ver. capitalizado esa parte, no se ha dado a conocer de la forma que debería darse. Es lo que te estoy diciendo, esto es una propuesta de gobierno. El MAT debería estar en la calle informando sobre el tema del horario. No dejarle todo al Intran, no pueden dejarle todo al Intran porque no es así como esto va a funcionar. Debió socializarse más y aprovechamos para decirle al Intran y a las autoridades que hagan un acuerdo con la alcaldía que tiene el control de la comercialización de los espacios de las pantallas gigantes Los espacios públicos. animadas, digitales, Se han colocado mucho, pero para que se haga un copioso uso de las nuevas medidas en esas pantallas gigantes que ya las tenemos disponibles y que la gente las tiene que ver sí o sí por las características que representan. Miren, vamos a hacer la primera Mobiliario pausa. urbano. Dígame. Mobiliario urbano, la unidad que maneja así las se vallas. llama. ¿Y es de la alcaldía? Y la alcaldía tienen un porcentaje Sí. con esas agencias valleros, Claro. se le conoce. Valleros, sí. Y entonces en su cuota, Puede. atención, ¿Tú en su sabes? cuota, las alcaldías del Gran Santo Domingo, entonces que coloquen esta información, esta campaña educativa. Tú sabes que de esto... Los giros y las 120 medidas que ha anunciado el gobierno, y me voy a sumar a la crítica que hace nuestra compañera Maximiliana: no le dejen todo al Intran, no le deje a la inventiva, a la oposición, si ustedes quieren, hagan esa labor de orientación ciudadana importante. Por ejemplo, es inconcebible que la medida entre el día 1 y que el metro vaya a aplicar las nuevas medidas el 31 de julio. ¿Por qué? Porque en mi mente, aún no sea usuario del metro ni del teleférico, eso es un caos. Porque yo acabo de pasar por la Máximo Gómez, con 27 con Máximo Gómez, y el ciudadano se despertó temprano, se levantó, está haciendo su fila en ese corredor ahí. Entonces dígame usted, tú ese grupo que salió tempranito en el metro, eso es un caos, lo que se está armando en la 27 con Máximo Gómez, por una simpleza, una campaña efectiva de comunicación. Ana dice que nos vamos por la pausa. No, tú sabes que las medidas que se tomaron en la 27 de febrero, específicamente 27 con Máximo Gómez, de este a oeste, tiene alrededor de aproximadamente unos 6 meses de no doblar a la Sí, izquierda. sí, ya yo me acostumbré a no doblar ahí. Y de verdad que no se hizo ningún tipo de campaña. Todos los que transitamos por esa vía quedamos con el grito al cielo, porque cuando llegamos a esa intersección nos dimos cuenta de que ya no se podía doblar. No, Eso primero fue- iba acompañada de un eso- coño. No Y después quise a decir- derecho y mira, después doblaba en la quise tierra. respetar esa parte, pero dice? realmente San Antonio. me llegaron Lo muchísimas último. cosas a la RD. cabeza que... Lo último. Miren, quise- rdsemueve.gov.do. Usted entra ahí y ahí va a estar toda la información Dilo el paso, a ver relacionada a si- esto. rdsemueve.gov.do. rdsemueve.gov.do. Ahí están todas las informaciones relacionadas a estos giros. Muy bien, vamos a la pausa. Ya está con nosotros el invitado del día en la entrevista central, el vicepresidente ejecutivo del CONET, César Dargan, ya está aquí. Vamos a la pausa y arrancamos en breve. Este 23 de julio tenemos que marchar todo al CONET. Un grupo de los empresarios que están aprovechándose de esa mano prácticamente de obra esclava son los que están llevando a nuestro país a la desgracia. Con relación a lo que dicen, que tengas cuidado con el CONEP, que son los que mandan en este país. El sector de la construcción quiere 87,000 permisos de trabajos, pero al mismo tiempo los bananeros hablan de que quieren 15,000 para comenzar. Que le diga dónde yo me encuentro en mi familia, que yo vayan por la cabeza todo y a quienes me estén cuidando a mí también. Ahí está. Bueno, ahí está lo que es el coordinador de la antigua Orden Dominicana, pero tenemos aquí en la entrevista central del día de hoy que nos prestigia con su presencia para hablar de temas trascendentales de la sociedad dominicana, incluyendo el tema laboral de la ley
del Código Laboral del 80-20, tenemos hoy aquí un joven profesional que tiene larga data en la vida pública de diferentes ángulos. En los últimos tiempos, pues los vemos al frente como vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Nuestro amigo de tantos años, César Dargano. Buen día, Greimer, José Tomás, Ana Daisy, Maxi, Roberto, qué bueno estar con ustedes esta mañana. Decirle a nuestros compañeros que en los tiempos que tenemos en estas lides, coincidíamos en lo que eran los grupos de formación de la juventud de los partidos, a principios de los 2000 más o menos, ¿no? Ahí andábamos. Ahí andábamos, nos pechábamos en todos los seminarios y talleres. Ya, ustedes votaban en los 2000 y todo. Oh, ¿cómo que sí votaban? Tenían 18, Se 19. están declarando, como jovencitos, pero tienen su experiencia. No, muchachos. Conociendo la edad. Nosotros entre gelatina y demás nos ayudamos. Bienvenido, César. Gracias, Greimer. Mira, evidentemente que el equipo de producción pues nos puso esa imagen de Ángelo Vázquez y tienen un desafío para el 23 de este mes con ustedes en el CONEP a exigir, digamos, que cumplimiento de la ley y transparencia en lo que tiene que ver con el recurso de la mano de obra en el sector que ustedes representan, en el 80-20. ¿Cómo ustedes califican esa marcha hacia el CONEP? No me merece ninguna opinión. ¿Tú entiendes, César, que es una provocación innecesaria de la antigua orden esta movilización y es una acusación injusta decir que ustedes están fomentando la ilegalidad de la mano de obra haitiana en la construcción, en la agroindustria? No me merece ninguna opinión esa referencia. Yo creo que vivir en democracia implica respetarse, implica inclusive que aquellos que piensen diferente puedan expresarse, y eso es la democracia, y por eso defendemos y abogamos por vivir en un Estado de Derecho. Eso no me merece ninguna opinión. El tema migratorio o el manejo que ha estado dando el gobierno a este tema, ¿cómo ha impactado esto en el sector de ustedes? Yo creo que es interesante el momento histórico que está viviendo la República Dominicana, porque precisamente se ha combinado con un progresivo desarrollo estable de nuestro país durante los últimos 30 años y un deterioro mayúsculo en el borde del colapso de nuestro vecino con quien compartimos la isla. Entonces, esa simetría genera una relación bastante tensa, genera una relación que representa no solamente un reto para Haití de cómo desarrollarse el futuro, sino que el futuro nuestro posiblemente está hipotecado a qué ocurra en el otro lado de la isla. Entonces, yo creo que abordar este tema con la madurez que está ocurriendo, el hecho de que el presidente de la República, los expresidentes con Viva puedan sentarse en una mesa, plantear esta agenda, es algo positivo. Yo creo que segmentar los temas y entender que es una agenda multidimensional. Aquí hay aspectos que tienen que ver con seguridad nacional, aspectos que tienen que ver con el tema migratorio como tal, aspectos que tienen que ver con los asuntos laborales, los temas de las relaciones internacionales de la República Dominicana, el tema comercio, evidentemente. Entonces, ver estos temas sentados en la mesa con la máxima representación política, con el sector social, con el sector laboral, con el sector empresarial, es algo que yo creo que nos debe hacer sentir a los dominicanos orgullosos, pero también reconocer que es un reto importante. El presidente Luis Abinader ha sido reiterativo en varias ocasiones al destacar el tema de la incontenible inmigración haitiana hacia la República Dominicana como un tema atentatorio contra la seguridad nacional, contra la soberanía de la República Dominicana. ¿Qué tan contestes están ustedes el liderazgo empresarial del peligro que significa la inmigración haitiana hacia la República Dominicana? Nosotros hemos respaldado públicamente, y así lo reitero, todas las políticas que está implementando el gobierno dominicano para fortalecer el control migratorio en nuestro territorio. Nosotros no podemos venir a hablar de un Estado de Derecho y luego plantear un cumplimiento parcial de lo que establecen nuestras leyes. Es decir, el cumplimiento de las leyes en nuestro territorio es un acto de soberanía que como país debemos ejercer. Y no solamente pasa en la República Dominicana, pasa en el resto del mundo. Entonces, ese orden que se plantea, nosotros lo respaldamos completamente. En los espacios correspondientes también estamos haciendo un llamado
para que en el cumplimiento de la ley se mantengan los canales fluidos de comunicación con todos los sectores, pero especialmente con los sectores productivos, para entender las realidades, porque yo creo que muchas veces la eficacia de las políticas públicas es directamente proporcional al conocimiento que se tenga de la realidad que busca regular. Y en ese sentido, entender cuáles son las realidades de los sectores, dónde están los espacios de mejora, dónde está la gradualidad en algunas de las medidas, es algo que también puede contribuir. Pero en resumen, hemos respaldado todas las medidas de control migratorio que se están implementando. César, pero no se está cumpliendo con el 20% de manos extranjeras que están laborando aquí en la República Dominicana. Supera la cantidad. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el control que están teniendo? ¿Se están violentando las leyes? Yo creo, Ana Daisy, que hay mitos y realidades. Yo creo que el Código Laboral de la República Dominicana, en su artículo 135, es muy claro y establece que del total de los trabajadores en una obra determinada, al menos el 80% debe ser dominicano y se permitiría un 20% para extranjeros. Correcto. El propio Código establece dos excepciones. La primera de ellas es en el caso de técnicos cualificados que no estén en el territorio dominicano y puedan irse por encima de esa cuota del 20% establecida. Yo digo, en una interpretación crítica del legislador en ese entonces, de que lo que se visualizó a futuro era que el déficit de talento y mano de obra que íbamos a tener en el país era en la jerarquía ascendente de la fuerza laboral. Es decir, nosotros posiblemente en ese momento, en el 92, cuando se legisló, entendíamos que necesitábamos un personal más cualificado de aquel con el que se contaba en el país. Sin embargo, si tú estabas considerando que tú necesitabas esa mano de obra a ese nivel, también podías pensar al otro nivel, a la inversa, a lo inferior en la jerarquía, quién está haciendo el trabajo y cómo esto está ocurriendo. Y eso a futuro puede ser una reflexión más profunda de cara a una modificación del código, pero la ley actual te establece el 80-20 y una primera excepción que es en el caso de los técnicos. Hay una segunda excepción que está en el artículo 145 del código, que es lo que le llaman braceros, específicamente en el tema de la industria agrícola. Y ha sido tradicionalmente también en la República Dominicana una práctica de que nacionales extranjeros ejerzan algunos oficios en nuestro país. Cuando yo hace un momentico decía de que hay que entender las realidades y la consulta constante con los sectores, yo creo que con frecuencia se habla de una violación o un no cumplimiento de este 80-20. Y creo que no es la generalidad. Yo creo que en algunos sectores de nuestra economía se presentan este tipo de situaciones y transparentemente te he mencionado dos, la construcción y la agricultura, pero creo que en general lo que respecta a esto, las leyes se cumplen en nuestro país, inclusive cuando lo vemos en un enfoque mucho más amplio, porque el tema más crítico, el tema más controversial es el ciudadano haitiano que está en nuestro territorio. Pero aquí hay migraciones de otras nacionalidades que en los últimos años proporcionalmente han crecido inclusive más que los propios haitianos. Entonces yo creo que el tema migratorio es un tema que implica orden, cumplimiento de la ley y asumirlo como una agenda país, no como un tema de odio y confrontación a lo interno de nuestra nación. Actualmente, ¿de cuánto estamos hablando? Bueno, ese es otro elemento importantísimo. La encuesta nacional de inmigrantes, que usualmente se hace con la colaboración de la OIM, la última encuesta se hizo aquí en el año 2017. Han pasado ya 8 años, nuestro país ha cambiado, las realidades han cambiado. Uno de los llamados que hemos planteado en los diferentes espacios institucionales, en las mesas del CES, en el Observatorio de Políticas Migratorias, en reunión con nuestras autoridades, es la necesidad de tener estadística y data dura que nos permita tomar esas decisiones. Porque de lo contrario, todo lo que estamos haciendo es aproximaciones dependiendo de quién es que está interpretando esa realidad. Y si tú dices, bueno, los bananeros dicen que requieren tanto, en el sector de la construcción tanto, y luego aparece una crítica y dice, no, eso es mucho o eso es poco, no tenemos una data cierta, oficial, planteada para estos temas. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que trabajar y que es una debilidad. César, diste unos datos interesantes. En 1992, el nuevo código de trabajo que está siendo modificado, hiciste referencia al 135 y al 145. El CONE va a proponer la modificación de esos dos artículos para adaptarlo a la realidad social económica que vive la República Dominicana. Mira, Roberto, nosotros hemos participado
El código actual es del 92, son 33 años. Pero de manera formal, digamos que durante la última década han habido varios intentos para su modificación. El más reciente en el Consejo Consultivo del Trabajo ha sido un proceso de 3 años que culminó el año pasado. Se envió un proyecto al Congreso Nacional que actualmente se está conociendo en el Senado. En su momento nosotros reconocimos que ese proyecto tiene muchos avances importantes en temas como los procedimientos, la jornada laboral, nuevas modalidades de trabajo. Sin embargo, entendíamos que todavía le faltaba un poco para que temas mucho más trascendentales también fuesen incluidos y esta reforma fuera mucho más integral. Como eso no ocurrió en el Consejo Consultivo del Trabajo, el espacio tripartito, ese es el ejercicio que se está haciendo ahora en el Senado con la comisión que está apoderada de este tema. Este tema se ha venido discutiendo durante un buen tiempo, no es una propuesta formal del sector empleador, sin embargo, sobre la base de estas realidades, lo que sí recomendamos es que primero se cumpla la ley en nuestro territorio y segundo, que tengamos la suficiente objetividad para reconocer dónde hay espacios de mejora y de manera conjunta lograr los consensos para poder introducirlos. ¿Algunas otras medidas puntuales que ustedes como sector empresarial tengan así para el gobierno? Porque, por ejemplo, aquí el ministro de Agricultura ha hablado de entregarles permisos temporales a algunos de los nacionales haitianos que tenemos en nuestro territorio. Hipólito Mejía en un momento dijo que también hay que regularizar quienes están. Ustedes como CONET, algunas medidas que tengan, que entiendan que deben aplicarse en el territorio ahora, dada esta situación. Cumplimiento de la ley, orden y entender la realidad de los sectores para diseñar las políticas públicas que permitan su efectiva implementación. De lo contrario, siempre hablan vacíos. Es una bandera que hemos asumido desde el CONEP, combatir la informalidad en todas sus vertientes, porque entendemos que la informalidad perjudica al Estado al momento que deja de recaudar, al momento que deja de poder establecer ese orden que he venido repitiendo. Perjudica a las empresas, porque si yo opero con formalidad y al lado mío hay una instalación que opera en la informalidad, sus costos serán menores y esa competencia desleal me generará a mí un problema. Si yo soy un productor agrícola, si yo produzco banano y lo exporto a la Unión Europea bajo un esquema de comercio justo, a mí me pagan una prima adicional por yo cumplir con una serie de requisitos en mi cadena de producción. Si en la finca de al lado no lo hacen y el producto que llevan a la Unión Europea tiene algún desperfecto o alguna debilidad, eso me afecta a mí también como productor. Afecta al trabajador porque se ven afectados y vulnerados los derechos que le consagra la ley y el código, y porque los beneficios inclusive de la protección de la seguridad social no los recibe. Entonces, la informalidad es el problema que tenemos que combatir. Cuando nosotros vemos esto únicamente desde la óptica laboral o migratoria, que es la que estamos haciendo, pues nos encontramos con esos retos que tenemos por delante. Ahora, yo creo que estas realidades hay que entenderlas también en el territorio. Y te lo estoy hablando por experiencia propia. Este viernes yo estuve en la frontera y pude recorrer la frontera desde el punto más lejano en la playa de Pedernales al sur hasta el punto más al norte en Manzanillo. Estuve en Elías Piña, estuve en Jimaní, estuve en Dajabón. Entender la dinámica de los pueblos fronterizos, entender las ¿Andaba como vicepresidente ejecutivo o andaba tú como...? Como parte del Observatorio de Políticas Migratorias designado por el presidente Abinader, presidido por el periodista Miguel Franjul, y en el que participa la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, las universidades, grupos sociales. Es un observatorio, te diría que bastante diverso en sus perfiles, y fuimos parte de esa experiencia como lo he venido haciendo en las últimas 3 semanas. Pero no es mi primer viaje a la frontera. Yo tengo muchos años haciéndolo y quizás por eso tengo una sensibilidad particular en que el orden y el control debe ser el mandato obligatorio, pero al mismo tiempo entender las realidades para poder legislar acorde a esas realidades. El tema de la... ahí donde tú estás sentado en estos días, el profesor Juan Valdés, quien es el director de observatorio, director ejecutivo del Observatorio de Políticas de la ADP, de la Asociación Dominicana de Profesores, soltó un trueno aquí que ha llamado la atención con relación a que se va a quedar 300,000 niños fuera de las aulas. El CONET tiene un brazo operativo, educativo, que es Educa. Han analizado a través de Educa, el CONET ha analizado a través de Educa
si esa realidad es así y qué planteamiento hay, o no lo han trabajado todavía. No, ese tema no lo hemos visto. ¿Y qué le parece a usted? No, es interesante que se profundice al respecto. Nosotros sí tenemos un compromiso con la educación como uno de los pilares de nuestro plan estratégico, porque visualizamos que muchos de los retos que tenemos como país, sin abordar adecuadamente el tema de educación, no serán posibles. La educación, en primer lugar, limita el desarrollo del ciudadano ante las oportunidades que se están generando en nuestro mercado. Por otra parte, tiene un peso importantísimo en las finanzas públicas. 1/3 de nuestro presupuesto se destina al sector educación. Ese 4% del Producto Interno Bruto equivale a 1/3 de nuestro presupuesto. Claro. Y si nosotros vemos que entre el sector educativo, el subsidio del sector eléctrico, los intereses de la deuda y otros gastos menores, prácticamente se cubre un 90% de nuestro presupuesto, entonces es algo que tenemos que todos ser veedores de que el uso de esos recursos sea adecuado. Yo conversaba esta mañana con el senador Cholitín, Rafael Duluc, Sí, Duluc. sobre de otro tema, pero tú sabes que él preside la comisión del Senado del tema de la revisión del Código Penal. En esta nueva revisión que se está planteando la posibilidad de que finalmente se pueda sacar el tema del aborto para hacerle una ley especial, ¿está el CONEP trabajando algún área del nuevo Código Penal? Sí, nosotros hemos dado mucho seguimiento a este proceso. El Código Penal Dominicano, en su origen, es un código que ya tiene casi 200 años. Es el Código Napoleónico de Francia, adaptado a nuestra realidad. En Francia evolucionó, en Francia se modernizó, en Francia se han tipificado delitos y crímenes que nosotros aquí no tenemos, y nuestra base es el Código francés. Definitivamente hay una necesidad como sociedad de adecuar nuestro marco normativo penal. Nosotros no solamente hemos dado seguimiento, hemos participado en vistas públicas, hemos hecho recomendaciones y entendemos que hay muchos espacios de mejora que pueden... ¿Pero alguno en específico, César? No, hay cosas distintas, por ejemplo, en nuevos delitos que han surgido, todo el tema tecnológico, cosas que implican una afectación de la moral o la reputación de las personas. Cuando estamos hablando de las penas que se establecen en función de la gravedad de las diferentes tipificaciones, ahí hay mucho espacio de mejora. Entonces, creo que se ha logrado un nivel de avance importante y ojalá poderlo seguir viendo de manera integral. Se ha priorizado dentro de la agenda legislativa de esta legislatura, que termina ahora a finales del mes de julio. ¿Ustedes creen que se podrá lograr? No sé si hay tiempo, sé que se está acelerando bastante. Y la pena es, Greimer, que muchas veces cuando ocurren tragedias y tenemos que recurrir a la ley, entonces nos damos cuenta de cuáles son las limitaciones que tiene la ley. Por eso legislar debe ser una actitud proactiva y con visión de futuro, para que lo que hagamos en el momento de una coyuntura no se quede limitado y luego quede desfasado. De cara a los medios te vemos a ti haciendo la vocería, ¿verdad? Pero detrás de todo esto hay equipos específicos, sectoriales, ¿verdad? Y, por ejemplo, cuando usted dice, estamos trabajando con ver cómo aportamos a un código que se adapte a estos tiempos. ¿Qué plantean los técnicos de ustedes en el orden jurídico? Porque tú has mencionado el tema de los nuevos delitos y las penas. ¿Se plantea, están ustedes de acuerdo con aumentar las penas en el orden del nuevo Código Penal o cúmulo de pena o algo en específico? Sí, todas estas son figuras que, si bien es cierto, son novedosas y disruptivas para nuestra legislación, ya son usos y costumbres arraigados en otras legislaciones. Como parte de ese ejercicio de derecho comparado, precisamente son de las cosas que hay que ponderar. El aumento del número de años de las penas, y como los dominicanos saben, hemos tenido un límite de mucho tiempo de 30 años, pero hay crímenes, hay delitos que pueden afectar mucho más allá y resarcir a la sociedad y sancionar a quien lo incurrió debe conllevar otro tipo de sanción. Entonces podría ser aumentando las penas, podría ser cúmulo de penas, pero siempre garantizando el debido proceso que debe constar en estos documentos. En cuanto al observatorio del cual usted forma parte, junto al querido periodista Miguel Franjul,
¿Cuentan ustedes con las herramientas necesarias para dar seguimiento a todo lo que está aconteciendo con las políticas migratorias en el país? Sí, está en un proceso de fortalecimiento, yo te diría la capacidad que se tiene, pero actualmente como opera hay un comité ejecutivo y lo preside don Miguel Franjul, multidisciplinario, yo te diría por los perfiles que lo conforman. Se ha incluido también un equipo técnico que está dando soporte. El mandato que tiene por el decreto del presidente Abinader es darle seguimiento a las 15 medidas que fueron anunciadas en el mes de abril. Esto implica desde el aumento de las dotaciones de nuestras Fuerzas Armadas en la frontera, el aumento de los oficiales de migración para hacer las inspecciones y desarrollar los trabajos que están pendientes, la construcción del muro en la extensión planificada hasta este momento, los temas de modificación. Esto se vincula también con la otra comisión designada que preside don Milton Ray Guevara y que está haciendo un levantamiento de posibles modificaciones legales. Entonces yo lo que te diría es que, porque alguien me comentaba, bueno, pero si hay tantas instancias, ¿para qué seguir repitiendo y burocratizando y solapando? Pero yo creo que debemos verlo no como el vaso medio vacío, sino como el vaso medio lleno. Ahí estamos viendo las imágenes en pantalla, aquí de este lado, en este monitor, estamos viendo las imágenes en la frontera precisamente. Y aprovechar eso, César, apostillando la pregunta de Ana Daisy, es precisamente si el observatorio, a propósito de esta presencia física en la frontera, ¿cuándo empiezan a poner públicamente, porque si fueron a la frontera deben tener un informe técnico? Hay hallazgos allá. Exacto. ¿Cuándo ustedes pondrán a disposición de nosotros, la sociedad, ese ritmo evaluativo de ese punto en específico que visita la frontera, por ejemplo? Nosotros, si algo acordamos de consenso en todos esos perfiles directos, es que el presidente del observatorio es el vocero oficial del observatorio, don Miguel Franjul. También acordamos rendir cuentas y ser transparentes en esa labor de observación que se está haciendo, que no es más allá. Nosotros no estamos revertidos de la autoridad para tomar decisiones, nosotros estamos siendo veedores y observadores de lo que está ocurriendo. Eso se plasmará en informes periódicos. Esta es la segunda visita a la frontera, tuvimos una primera hace una semana puntualmente a Dajabón. Esta cumplió la frontera completa. Mañana, miércoles, el observatorio estará visitando algunos hospitales y maternidades también para dar seguimiento a los protocolos sanitarios. Y en un periodo prudente se estarán rindiendo los informes pero está trabajando. oportuna. Sí, esto... Pero no, maternidades solo hay 2 aquí en el Distrito Nacional, ¿verdad? No. Hay una ruta, tres. Hay una ruta en la cual se visitarán maternidades, hospitales, será parte del proceso. Mañana van a visitar la maternidad de la Altagracia y la San Lorenzo de los Minas. Mañana hay una programación, no tengo el detalle, pero sí les quise dar la premisa. Mañana, gracias César, mi pregunta tiene que ver, gobierno afirma que ha invertido. Espérate, para fijar el dato específico, perdóname. No importa. Mañana, ¿qué es lo que van a hacer? Mañana se visitarán algunos hospitales y maternidades porque parte de los protocolos establecidos implican controles migratorios en los mismos y el observatorio será parte en el territorio de qué está ocurriendo con estos procesos. ¿Cuántas personas conforman ese observatorio? Yo creo que son como 12. Sí. 12 personas. ¿Y tú te crees que es la cantidad suficiente para poder hacer este tipo de levantamiento a nivel nacional? No, pero no dije que es suficiente. No, es una pregunta. No son demasiado, yo diría. Y lo que digo es que se ha conformado por garantizar una representación de diferentes sectores. Ahí está el Instituto Duartiano, ahí está la Iglesia Católica, ahí está la Iglesia Evangélica, ahí están las universidades representadas en INTEC, el sector empresarial, el sector laboral. Es un observatorio con perfiles distintos. Claro. Ahora, rendir estos informes, dar seguimiento, monitoreo, levantamientos, opiniones, conlleva un equipo técnico. Óyeme bien, César, te voy a mandar el cheque, te voy a mandar te voy a mandar la factura para que me mande el cheque. Oye bien, hagan su tema bien y háganlo público para que no le caiga la maldición del comisionismo. Es decir, que aquí se desacreditan las comisiones. Yo lo que te digo, Greimer, y te lo digo por experiencia. No, pero mira, nosotros no sabíamos de eso, de la frontera. Créeme, yo te digo lo siguiente, cuando fui designado por el presidente, previo consulta con el CONEP,
hubo gente que cuando vio el decreto creía que era que me habían nombrado en algo. Exactamente. Esta es una labor honorífica que la estoy haciendo con mucho compromiso y con total independencia de criterio. Y yo creo que cuando el respeto impera, tú puedes sentarte en una mesa con diferentes actores, poder hablar los temas, poder intercambiar visiones y opiniones y al final plasmar de manera transparente qué es lo que estamos haciendo. No, se lo decimos. Porque el decreto lo decía claramente, que era una comisión honorífica. Mira aquí, una de las principales detractoras de las comisiones es esa señora que está ahí. Toda la vida. Entonces, pero hay que leer. vamos a cuidar de que no caigan en la maldición del comisionismo. Entonces, estas informaciones son muy precisas. Mira, vamos a hacer una pausa, pero el señor Monclú le tiene una pregunta para ir a la pausa. Perfecto, previo a la pausa, César, vamos a abordar el tema de los subsidios. ¿Tú crees que llegaron a su tope, su límite? Porque solo en el componente combustible, dice el gobierno, en voz de Luis Abinader, que han destinado 84.000 millones y que solo este año va por 7.000. Cuando regresemos de la pausa. Bueno, seguimos aquí con la entrevista central con César Dargan, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Y dejamos una pregunta en el aire. Sí, en la semanal se abordó el tema de los subsidios, ¿verdad? Pero puntualmente el ministro de Industria y Comercio, lo voy a citar, Víctor Ito Bisonó, informó que durante los 5 años que va de gestión del PRM y el presidente Luis Abinader se han invertido más de 84.000 millones en subsidio a los combustibles y solo este año 7.000 millones van en eso. La pregunta al vicepresidente del CONEP es, ¿usted cree que la economía dominicana soporta mantener los subsidios? Pero un dato importante, o punto y coma, el presidente en la semana de ayer dijo que la oposición quiere politizar el tema de SENASA. Tú hablabas de la informalidad. ¿Tú crees que le ha faltado voluntad a las autoridades para incluir el régimen contributivo subsidiado al sistema dominicano de seguridad social? Son dos cosas, Roberto, pero creo que todas se vinculan en el tema fiscal y en la capacidad operativa que tiene el Estado dominicano. Nosotros estamos en uno de los momentos de menor gasto de capital, es decir, de menor inversión por parte del gobierno, y posterior a la pandemia lo que ha ocurrido es que el gasto corriente, es decir, el gasto normal para que el gobierno opere, ha aumentado 3 puntos. Entonces, sobre la base de eso, el año pasado, a finales del año pasado, hubo una conversación, o un intento de conversación interesante de una posible reforma fiscal. Y la situación que nosotros tenemos debe llevarnos a reflexión. Nosotros todos los años proyectamos, ha sido la tradición de esta última etapa, que los ingresos que tendrá el gobierno rondan más o menos un 16% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, se proyectan que los egresos son un 19% del Producto Interno Bruto. Carajo. En una matemática sencilla, si tú estás recibiendo 16 y estás gastando 19, tú estás operando con un 3% de déficit. Si a ese déficit tú le agregas que hay una deuda acumulada con el Banco Central desde el momento de la capitalización y la crisis con los bancos en el 2003, ese déficit con que opera el Estado es de alrededor de un 5%. De cara al futuro, perdón, hay un 5% del PIB del Producto Interno Bruto todos los años. ¿Qué sucede? Cuando nosotros vemos el tema del subsidio, si bien es cierto, lo podemos ver segmentado o individualizado, la gasolina, el sector eléctrico, lo que fuera, es importante, yo creo, verlo de manera integral para que entendamos cuál es la estructura del Estado y dónde están esas debilidades que podemos nosotros abordar. Muchas veces se dice, mira, ¿tú sabes cuál es el principal problema? Que hay muchas exoneraciones, muchas exenciones a las empresas que se le están dando, o hay mucho favoritismo con cosas que están ocurriendo. Cuando nosotros nos ponemos a ver el gasto tributario del gobierno, es decir, el dinero que el gobierno está dejando de percibir porque es parte de algún régimen de excepción, eso ronda un 4.7, 4.8 del Producto Interno Bruto. La mitad de eso es ITEVIS a personas físicas. El resto está cementado en cada uno de los regímenes. El problema de los subsidios, de las exenciones, es que no pueden tener un carácter perpetuo. Según los técnicos de la economía,
Estas intervenciones se hacen en momentos en que tú requieres dar un alivio particular y con una fecha de caducidad una vez cumplió su rol. Entonces, subsidios permanentes no tienen sentido. Lo que está ocurriendo con el sector eléctrico, por ejemplo, que tú proyectes pérdidas sobre los 1.700 millones de dólares y que eso tenga que subsidiarlo el Estado, es dinero quemado. El hecho de que en el tema de los combustibles hayan tenido que aumentarse y disminuirse en determinado momento en función de factores externos que nosotros no controlamos, es algo que también hay que ir midiendo. Porque lo que aquí sí que no ha ocurrido es que ha habido una fluctuación muy agresiva de los precios de los combustibles, lo que trae consigo algo de estabilidad. Cuando estos subsidios se aplican, por ejemplo, de manera oportuna, te evitan problemas mayores. Entonces, yo te diría que desde el punto de vista fiscal está esa debilidad, los ingresos son inferiores a los egresos, hay necesidades, pero también en la medida que los subsidios tú los focalizas en quien realmente los necesita, entonces tú también puedes generar ahorros adicionales. Yo posiblemente, si duermo con aire acondicionado en mi casa, no necesito que me subsidien la factura de electricidad mía. Pero yo no puedo referirme a quien en un barrio hace malabares para poder tener un abaniquito y no puedo pretender que se le cobre lo que sería una tarifa ya completamente transparentada. Pero un subsidio focalizado en quien no puede es algo muy distinto a un subsidio generalizado y la dispersión del dinero. Senasa y el régimen contributivo. Ahí también 2.400.000. Yo creo, Roberto, que a partir de ayer y en los últimos días esta discusión se ha politizado. Se ha politizado porque tanto la oposición como el gobierno le han dado ese matiz. Pero aquí tenemos una situación que va mucho más allá y es la sostenibilidad de nuestro sistema de la seguridad social. Digo esto porque desde el año 2001 hasta ahora hay un camino recorrido, hay una madurez del sistema de seguridad social que ha transformado la realidad dominicana a algo muy distinto de lo que teníamos anteriormente. Ahora bien, ese sistema, y abogamos por su fortalecimiento, no por su destrucción, requiere también ajustes tanto en salud, en pensiones e inclusive en riesgos laborales. La operación propia de la protección de salud enfrenta debilidades y en momentos en particulares en los cuales el fondo del cuidado de la salud se ha disminuido a límites importantes, para mantener esa estabilidad y hacerlo sostenible en el tiempo se requieren inyecciones adicionales. Lo que no puede ocurrir, y te lo conecto con el tema de los subsidios, es que sea la práctica, entonces cada vez que se baja, tú vuelves y lo rellenas, sino que aprovechemos también esta coyuntura para rediseñar las políticas públicas que doten de seguridad y de sostenibilidad a nuestro sistema. José Tomás tiene una pregunta, pero como ya lo dijiste, no se vaya a salir del tema. Ese 5% del PIB, que es mucho dinero, tenemos un déficit entre lo que se ingresa al gobierno y lo que se gasta. ¿Hasta cuándo es sostenible? Cada país tiene su realidad. De hecho, cuando las calificadoras de riesgo miden el perfil de los países, toman en cuenta muchos factores. Hay países que operan con un déficit mayor, mucho mayor. Japón, Estados Unidos, economías desarrolladas. Y al final del día, como si fuera en la casa nuestra, todo dependerá de la capacidad que tú tengas de hacer frente a los compromisos que tú asumes. Aquí ha venido creciendo lentamente el porcentaje de la deuda en comparación con nuestro Producto Interno Bruto y cuánto se destina al pago de intereses año tras año para poder cumplir con nuestros compromisos. Entonces, nosotros no estamos frente a una crisis eminente. No es que mañana esto va a estallar y va a generar un problema mayúsculo en la República Dominicana. Somos un país estable, con bases muy sólidas y que con prudencia durante varias gestiones de gobierno inclusive se ha manejado esta situación. No estamos frente a eso, sin embargo hay señales que se están dando que deben llevarnos a ponerle atención y al mediano y largo plazo hacer los ajustes requeridos. Pero sin embargo, tú dices que no estamos ante una situación, digamos, de emergencia, de que tengamos que desmontar rápidamente esos subsidios, lo interpreto yo así. Sin embargo, eso incide de manera terrible en el gasto de capital, en el gasto que el gobierno puede hacer en obras de infraestructura, en obras que produzcan un retorno de esa inversión.
Hay quienes han planteado la necesidad urgente del desmonte de gran parte de esos subsidios, sobre todo el subsidio eléctrico, porque las empresas de distribución energética han demostrado una terrible incapacidad para producir un proceso de reingeniería que las reanime, que les resuelva esa situación. Entonces, ¿Tú crees que es posible, que es correcto seguir dedicando una suma tan elevada en subsidiar el sector eléctrico, subsidiar la incapacidad, subsidiar la impericia? Ese vacío, ese déficit, porque quizás a veces nos vamos muy por lo técnico y esto es muy llano. La diferencia entre cuánto tú necesitas y cuánto tú gastas y cuánto te está entrando es ese 5 del que estamos hablando, ¿verdad? Y tú no podrás cubrir ese hoyo en un año, eso es parte de un proceso sistémico. Cuando se planteó la necesidad de una reforma el año pasado, las estimaciones de ingresos adicionales podían estar entre un 1.5, un 2% del PIB en lo que se puso sobre la mesa. Solamente el sector eléctrico es más de un 1% del PIB todos los años. Y eso no es sostenible. Y te lo digo porque al momento de abordar esta situación que ha venido solamente deteriorando en el tiempo, nosotros nos abocamos a la suscripción de un pacto eléctrico que fue concertado entre los diferentes sectores y finalmente firmado en el año 2021. En ese momento, la línea base para medir cuánto están perdiendo las distribuidoras, como menciona José Tomás, era un promedio de un 30%. Entre de este, de sur y de norte, las pérdidas promedio, algunas más, algunas menos, eran de un 30%. Esas pérdidas, al día de hoy, en promedio son de un 40%. Algunos circuitos con pérdidas que superan el 50% y en otros donde ha habido mejoría significativa. ¿Por qué te digo esto? Porque una empresa, un colmado, un negocio que todos los años pierda la mitad de lo que está produciendo, o sea, no es sostenible en el tiempo. Reducir el déficit operacional de las EDES es una prioridad. Hay varios compromisos que se establecieron en el propio pacto y que creo que todavía tienen mucha vigencia, algunos de los cuales se están cumpliendo. Por ejemplo, la profesionalización de la gestión de estas empresas. Yo tengo ahí un criterio muy particular y entiendo que el Estado debe ser tan pequeño como sea posible y tan grande como sea necesario. Que el rol del Estado debe ser de autoridad, de facilitador, de regulador, no de la operación misma. Pero en lo que eso ocurre, el Estado todavía mantiene operaciones que son de negocio o comercial. La operación de las EDES es una operación comercial. Es una operación de cómo tú garantizas la eficiencia del servicio. Pero es que lo han dejado destruirse, es que lo han dejado destruir porque entraron en un nivel más o menos de eficiencia y si el Estado no hubiese invertido en Punta Catalina, no tuviéramos... Hemos tenido esta conversación anteriormente, Greiner, sí, y he coincidido contigo para que nos la ahorremos hoy en que Punta Catalina tiene un peso importante en nuestro sistema de generación y da estabilidad en el tiempo. Punta Catalina es una cosa. La gestión de las EDES ha sido deficitaria históricamente y es quizás por el perfil de cómo se están llevando las empresas y hay mejoría importante ahora mismo. Pero yo creo que otras cosas como la transición hacia una tarifa técnica, la focalización de los subsidios que hablábamos hace un ratito, la reestructuración regulatoria del sistema pueden contribuir a que estas cosas avancen. Pero el pacto también hablaba de la eliminación del subsidio de manera escalonada. Pero ¿tú crees que es momento ya de que el sector eléctrico pase al sector privado y deje de ser administrado por el gobierno? Mira, yo creo que aquí hay un mal recuerdo de la privatización como tal. Y hay diferentes modalidades. Privatización, capitalización, alianzas público-privadas. Y muchas veces hay un temor de que un bien público pase al sector privado y cuál puede ser el efecto en el tiempo. Yo creo que hay mitos con eso, como mencionaba Ana Daisy hace un momentico, porque aquí hay operaciones muy exitosas que son público-privadas. Y te doy el ejemplo de la generación. La experiencia de la generación eléctrica es muy distinta a la de la distribución en nuestro país. Y yo no sé, todo el mundo no sabe que eso es 50-50 el Estado y el sector privado. Y se produce una gestión con el perfil adecuado técnico, se producen las inversiones en tiempo oportuno, se diversifica y amplía la matriz de generación y ofrece un servicio con eficiencia.
Entonces, en la parte de la distribución, quizás nosotros tenemos que abrirnos un poco la mente, ver en modalidades híbridas, sobre todo orientadas a la eficiencia y a la reducción de las pérdidas que tenemos. Bueno, finalmente, César, el crecimiento de la economía muy bajito. Parece ser que no va a llegar al 3%. Ha quedado punto y poquito ahí. ¿Qué está evaluando el CONEP de cara al próximo proyecto económico del 2026 del Estado y el sector privado para que esto no vuelva a suceder? ¿Están ustedes haciendo evaluaciones? Créeme, si fuera tan fácil de prever que no suceda, yo creo que todos los países crecieran a un 10%. Sí. Esto depende de muchos factores externos e internos. Definitivamente, globalmente, estamos viviendo en momentos de muchas incertidumbres, conflictos que afectan y noticias que cambian el rumbo de la historia en cuestión de segundos. Nuestro crecimiento en los últimos 30 años ha sido por encima de un 5%. Exacto, ahora no llegamos a 3. A finales del año pasado, en un ajuste muy prudente, se proyectó un 4.5 y ahora más reciente el Ministerio de Economía la semana pasada lo ha colocado en un 3.5. Pero en el comportamiento de los primeros 5 meses del año, como dices, no se llega al 3%. Nosotros lo que sí estamos analizando es si esto es parte de la coyuntura de inestabilidad e incertidumbre que el mundo está viviendo, o si también es un llamado de atención de un cambio de ciclo en nuestro modelo de desarrollo, en las perspectivas que tenemos a futuro. Hay sectores que van bien o están creciendo al mismo nivel que han hecho en los últimos años: la industria, el comercio, los servicios. Sin embargo, hay sectores rezagados que ahora en el último informe del Banco Central de esta semana han mostrado un nivel de mejoría, como el sector minero o el sector de la construcción, pero sin ellos, acorde a los tiempos, la aguja no se mueve. Muy bien. Entonces, repensemos nuestro modelo en cómo esa diversificación de nuestra economía puede constituirse en un efecto para mitigar lo que tenemos. Gracias. No sé, solo un dato para despedirte. Un día como hoy, en el 1 de julio del 66, llegó al poder el doctor Joaquín Balaguer. Zafa. Eso fue una maldición, Balaguer. No, espérese. Y no a destiempo. Suerte que yo lo quiero a César. Le faltó ese pedacito. Balaguer tramposo. César, un día como hoy, 1 de julio de 1966, llegó Balaguer al poder vía elecciones. ¿Qué te parece? Que desde entonces y hasta la fecha nosotros hemos tenido elecciones democráticas, transiciones pacíficas, y la República Dominicana se consolida como un referente de estabilidad política. Eso, la estabilidad económica y la paz social, son los 3 pilares que tenemos que cuidar en este momento. La familia Dargan tiene una tradición política. ¿Nos quitó ya el sector privado, nos quitó al César Dargan político? 100%. Ocurría un conflicto y precisamente en ese momento no solo renuncié al gobierno, sino que también renuncié al partido en el que militaba, y me he dedicado a tiempo completo a lo que estoy haciendo, que lo disfruto, y esta etapa tendrá en algún momento algún cambio. Muy bien, gracias César. Vamos a hacer una pausa y venimos en la recta final con el resto del contenido. Bueno, seguimos aquí en esta recta final del matutino del día de hoy, miércoles, ¿verdad? ¿Qué? No, hoy no es miércoles, hoy es martes. Hoy es el 1 de julio. Y te casas en martes. ¿Cómo quisiera yo que fuera miércoles? Sí, ya tú sabes. Miren, yo decía en estos días en un comentario que los griegos demostraron, la escuela griega demostró, que fueron los que construyeron todo el criterio, el pensamiento occidental en todos los órdenes. Escribieron 500 años, 400 y 500 años antes de Cristo, todo lo que hoy somos como sociedad occidental, todo lo escribieron los griegos.
450 años antes de Jesús nacer. Y demostraron, si lo estudiamos, que en el proceso del conocimiento no es ni el techo, ni la pared, ni la butaca lo más esencial, son los maestros. Porque los griegos enseñaban a cielo abierto, enseñaban en el ágora, en la plaza pública, enseñaban en un camino, los paseantes, enseñaban debajo de una matemango, al lado de sentado un banco. Así era que enseñaban los griegos. Sin pantalla inteligente, sin tableta, sin nada. Los griegos enseñaban a cielo abierto prácticamente. Eso quiere decir que el conocimiento no está donde se coloque la gente, sino la capacidad del que enseña. Digo esto para decir que el mensaje que está mandando el profesor Rafael Santos desde el Infotec es vital. La información que sale hoy es que dice que está en el proceso de inversión para capacitar más de 4.000 maestros. Y le quiero empalmar este comentario a propósito del 4%, que mientras aquí no determinemos con claridad meridiana, con transparencia, que el 4% tiene que ser dirigido fundamentalmente a elevar la capacidad del maestro. Señores, lo que está haciendo Infotec es una cosa extraordinaria, con recursos muchísimo más limitados que cualquier institución. Lo que está haciendo Rafael Santos es lo que se llama un efecto de demostración de eficiencia, de calidad, de tecnificación, de preparación. Rafael Santos está al día, es increíble hablar con Rafael Santos, en materia de lo que es la tendencia del conocimiento. Se aprende con el maestro. Claro. En materia de lo que es la tendencia del conocimiento, de la innovación, de la tecnología. Está incorporando de manera increíble el tema de la inteligencia artificial en el proceso. Sí. Óyeme, 4.000 docentes, dice él, que es considerado la columna vertebral del sistema, y tiene razón el profesor Rafael Santos. Ahí es que tenemos el principal déficit en materia educativa en este país. Son profesores analfabetas los que tenemos en las aulas, lamentablemente, señor. Entonces, anteriormente el mejor estudiante estudiaba pedagogía, ¿verdad? Hoy día el peor estudiante, el que en la escuela pasa con 60, es el que está yendo a las universidades a estudiar para ser maestro, no maestro, para ser profesor. Sí, entonces es un problema lo que tenemos ahora mismo. Es un problema, señores. Muchas veces de la escuela te mandan un texto y da pena leerlo. Pero déjame decirte da pena leer un texto que un maestro te mande de una escuela pública, sobre todo. Entonces, igual con los colegios, porque la escuela pública te habla de que para ingresar al sistema tú tienes que pasar un concurso que tienen ahora, y que ahí hay un tranque porque el 60% se queman, por no decir el 80%. Se queman en este concurso porque no tienen las habilidades necesarias ni los conocimientos necesarios. Y es un tema de razonamiento ese concurso, sí, pero ni siquiera pueden razonar esos maestros que estamos pretendiendo llevar al sistema educativo. Y en el sector privado entonces lo que hacen es que si tú te quemaste en el concurso, entonces aplica a un colegio privado, que también estamos teniendo problemas. Entonces, lamentablemente esa es la realidad nuestra. Son analfabetas los que tenemos en las escuelas. Yo quisiera contar la experiencia. Luego de aquella ola de reformas importante en el sector educativo que dejó como resultado, claro, ADP tuvo un papel vital en la movilidad social y en la presión política para que el Congreso de entonces aprobara la Ley General de Educación que está actualmente vigente, la 66-97. Usted me corría en la 66-96. Pero entonces ADP tuvo un aspecto, un protagonismo importante con todos los sectores, con las iglesias, con las universidades, con los grupos empresariales, laborales, patronales, vital. Se aprobó esa Ley General de Educación y que vino acompañada de un plan decenal. Un plan decenal en educativo tenía una caducidad de 10 años, una década, si no me falla la memoria. Llega doña Milagros Ortiz Bosch, revestida de su condición de la primera mujer vicepresidenta y además responsable en el gobierno de Hipólito de administrar la Secretaría de Educación.
¿Qué pasó? Se hizo un observatorio porque ya estaba en decadencia el plan decenal y ese plan educativo indicaba lo siguiente: se consultaron los sectores y le preguntamos en un sondeo, en una encuesta nacional, a los empresarios cuál es la mano de obra que usted necesita, y ahí se la doy a Rafael Santos, técnico vocacional. Había que fortalecer la currícula educativa para entonces comenzar a formar en técnico vocacional. Finalmente, en mi comentario, anteriormente yo me formé en un liceo de reformas. Era un proyecto piloto que se descontinuó, Liceo Unión Panamericana. Y yo salí aprendiendo administración de empresas y contaduría, taquigrafía, ciencias comerciales. Ese fue mi primer empleo, mecanógrafo, para que ustedes entiendan. Ya no da la taquigrafía. Entonces, pero otros se fueron por artes industriales, y otros se fueron por otras áreas de mis compañeros, de mi promoción, hace casi 47, 48 años. Hacia allá que debe mirar la República Dominicana en su diversificación de la matriz educativa, hacia lo técnico profesional, técnico vocacional, porque es la demanda del mercado. Esa es una excelente propuesta. Si el Infotep está en capacidad de formar docentes en esa área, hacia allá debe el gobierno o el Estado enfocar o posicionar su mirada hacia esa diversificación de la educación. Yo creo que hay que dársela de verdad, porque Rafael Santos está haciendo un trabajo extraordinario ahí al frente del Infotep. Lo primero es porque se ha montado en ese tren de la revolución tecnológica que nosotros estamos teniendo. Sí, está duro. Ustedes están viendo cómo hay una debilidad sistémica, por ejemplo, en los centros educativos, en las universidades. Hay un problema de lectura comprensiva, hay un problema de que los discentes y los docentes, por ejemplo, los discentes no tienen la metodología, no implementan la metodología correspondiente porque hay carencia para poder transmitir el conocimiento a la cantidad de jóvenes que van a recibir el pan de la enseñanza. Yo tuve la oportunidad de reunirme con Rafael Santos, señores, y cuando estuve conversando con él, que él me estaba hablando sobre todos los programas que se están implementando en el Infotep, él decía, es que no hay necesidad de durar 4 años. O sea, con lo que tú duras 6 meses aquí en el Infotep, con un curso taller, tú te puedes reinsertar al mundo laboral. ¿Quieres que te diga algo? Rafael Santos ha sido el mejor director de Infotep. Mira, supera a Melanio. Déjame desacuerdo lo que ver. Y Rafael, ¿cómo se llama Valle, ese bultero? Dije que creía que se la estaba comiendo, lo que no hizo nada. Entonces, no hizo nada. No fue mala la gestión. No Vaya trabajo. No hizo nada. No hizo nada, amigo mío, no hizo nada. Rafael Santos, el papá de los técnicos vocacionales de la República Dominicana. Es mi opinión. Lo importante es que en abono a lo que ustedes han planteado, a Rafael Santos le cabe el honor, ¿verdad?, y la grandeza de haber entendido a tiempo la importancia que tiene incluir la inteligencia artificial, la nanotecnología y toda esta revolución tecnológica al proceso formativo. El Infotep cuenta con 3 grandes centros de formación a nivel nacional. El Centro de Formación Metropolitano o Gerencia Regional Central, que está aquí en la John Kennedy, cerca de Leche Rica. En Santiago tiene el centro, la gerencia regional para el norte. En La Romana tiene otra gerencia regional. ¿Cómo se llama? Y en Azua tiene también lo que llama el Infotep, centros operativos del sistema. Son entidades de capacitación que, aunque no forman parte directamente del Infotep, la currícula que ofrece, los cursos de capacitación operan conforme a los estándares de calidad y a la norma mediante la cual se rige el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional. Hay que decir que el Instituto Nacional de Técnico Profesional es la entidad rectora del Sistema Nacional de Capacitación para el Trabajo Productivo. Entonces hay que destacar la visión y la grandeza de Rafael Santos, porque ha conectado
conectado todo el mundo del trabajo, todo el mundo de capacitación con las corrientes mundiales, internacionales, hacia dónde va la formación tecnológica y la capacitación profesional. Pero hay que también destacar que Rafael Santos es un hombre que tiene vocación de maestro y por eso ha podido hacer tantas transformaciones. Se perfilaba como posible ministro. Oigan este dato. Ha formado un total de 2,5 millones de estudiantes del 2020 a diciembre del 2024, sin contar lo que van por este año, 2,5 millones de estudiantes. Y qué importante, que el 56% corresponde a mujeres, 56%. Entonces, para mí, si hay una gestión modelo a tomar en cuenta, la verdad es que está estableciendo un estándar alto el profesor Rafael Santos para el que venga. Como dice la canción de Johnny Ventura, el que venga traque arreglo. Bueno, otro que también está trabajando fuerte, y aunque ustedes me la critican, a mí no me importa, Farideh Raful. Sigue trabajando. Ahora mismo se ha anunciado que el país será sede de un importante foro, el Foro de Ministros de Seguridad Pública de las Américas. Se va a realizar aquí en República Dominicana. 16 y 17 de julio. Todos esos ministros de seguridad de las Américas vienen a República Dominicana a tratar temas interesantísimos que se desarrollará durante este foro. Miren, temas: gestión de la seguridad pública, prevención de la delincuencia, violencia e inseguridad, gestión policial, participación ciudadana y comunitaria y la cooperación internacional. ¿Cuándo es eso? Serán parte de los temas que se abordarán en este foro que se desarrollará el día 16 y 17 de este mes, de julio. ¿Cuántos países vendrán? Aquí, eso hay que indagar, pero las Américas, dice Foro de las Américas, completo, van a participar. Es verdad que el país, ejemplo nacional, regional, en términos de seguridad ciudadana, señores, Farideh Raful. Bueno, lo que pasa es que los índices de inseguridad y de criminalidad han bajado realmente en la República Dominicana. Los robos, los atracos, la criminalidad ha bajado y eso está debidamente documentado no solamente por la Policía Nacional, sino también por diferentes Recuérdate que hay un subregistro, José Tomás, sí, de gente que es atracada, que no pone la querella. Hay un subregistro de gente que queda herida, por ejemplo, en un atraco y muere después a consecuencia de las situaciones de... Pero los sondeos dicen, en primer lugar, ¿cuál es su mayor preocupación? Los asaltos. ¿Cuál es su segunda preocupación? La inseguridad ciudadana. ¿Cuál es su tercer preocupación? Los robos. Pero el mismo sondeo cuando te preguntan. ¿Cómo así? El mismo sondeo cuando te ¿Cómo que ha bajado y están ahí ese tridente? Eso no contradice que no haya bajado. Eso no contradice, eso no desdice que no hayan bajado los índices de criminalidad y de delincuencia. Señores, pero nosotros veíamos semanalmente 5 y 6 crímenes deleznables a través de la prensa y esto de alguna manera ha bajado. Eso uno, como lector permanente de... Nosotros quisiéramos que baje porque la crítica no es porque no queremos que cambie, es porque es preocupante. Aquí... es muy difícil que usted esté exento de algún tipo de violencia pública, por alguna vía. Entonces, no es solo la violencia criminal, también la violencia social. Que esa sí se ha incrementado. Está muy alta. Esa sí se ha incrementado. Los conflictos sociales son los que se han incrementado en este país, porque la gente está que no aguanta nada. Por todo explota. Pero es un tema también de esto. Mira, ese corte, eso es de ayer. Sí, es muy interesante de Farideh, donde anunciaba la cantidad de países que vienen a la República Dominicana a participar de la cumbre. Vamos a escucharlo entonces. En el 2023, 7.964, en el 2024, 6.754 y en el 2025, 5.080. Se evidencia una reducción, tal y como indica aquí, de 1.674 robos menos, lo que equivale a una reducción porcentual de un 24.8% y una reducción de 2.884 robos en un periodo 2025-2023. Esto representa una disminución también porcentual de 13.2%. Se sigue, estos indicadores nos van marcando la pauta donde debemos reforzar, donde ocurren la mayor parte de los robos, donde hay más incidencia y cómo tenemos también que desarrollar más estrategias
en esta fuerza de tarea con todas las instituciones del Estado para poder seguir prestando atención y que esta reducción sea a su mínima expresión. Tenemos también que hablar de esta semana. El lunes pasado se inauguró el tercer curso de RedPol, que es la red de policías del hemisferio. Más de 68 policías vinieron a la República Dominicana a tomar un entrenamiento durante un mes. Están internos aquí con instructivos de nuestra policía y también muy enfocados con el apoyo de las academias, incluyendo la Academia de Río de Janeiro, la Universidad de Río de Janeiro. Bueno, ahí está la ministra. Puede que enderezca la gestión en la recta final. Ya va bien. Ella va bien. Ahí vimos al jefe de la policía metido en Capotillo. A las 4 de la mañana. Vimos, óyeme, yo dije, cuando vi al jefe de la policía metido en Capotillo, me acordé de Ana Daisy. Sí, el presidente también. El presidente estuvo en Capotillo. El presidente estuvo en Capotillo. Me acordé de Ana Daisy. Y recuerden que en la semanal de la semana pasada. No, pero perdóname, José Tomás, que dijiste algo y yo no lo vi. El presidente fue a Capotillo. Él estuvo en Capotillo. Y la semana la van a hacer en Capotillo. Perdóname, pero ¿cuándo el presidente fue a Capotillo? En esta semana pasada, este fin de semana, muchísimos dirigentes de Capotillo. Él anunció que irá a Capotillo. Si el presidente va a Capotillo, se va a saber en la seca y la meca, como decían antes, que va a ir a Capotillo. Yo estaba en una reunión donde el tema de conversación era precisamente que vieron al presidente, que estaba el presidente allá. Sí. Una visita sorpresa. Mira, no, el presidente no ha ido a Capotillo. El pueblo contigo. Va a ir a Capotillo. Okay. Él lo anunció en la semanal, eso sí, la semanal de la semana antes pasada, que va a ser una semanal. Ahora sí, José Tomás, ahora sí, eso sí, porque que si el presidente va a Capotillo, no hay manera de que no se está creando la condición para que el presidente vaya a Capotillo. Lo que sí quiero, lo que sí es importante destacar de esa declaración que daba Farideh Raful es que, primero, la formación en la República Dominicana de policías, por ejemplo, del hemisferio, lo que ella llamó como RedPol, y además ese evento internacional al que vendrán representantes de las organizaciones de policías de las Américas, eso, señores, demuestra que la República Dominicana está avanzando en materia de seguridad. Finalmente. Porque nadie va a ir a un país, que no haya podido bajar los niveles de criminalidad. Pero vamos a acompañar eso muy bien. Ojalá sigamos en eso y Farideh cuenta con nuestro respaldo, evidentemente que es. Ahora, tenemos que acompañar eso con lo que ha dicho la Embajada de los Estados Unidos a sus ciudadanos. Y eso se extrapola a cualquier otro ciudadano, porque si un ciudadano francés, alemán, suizo, chino, finlandés, que esté aquí y ve que la Embajada Americana emite un comunicado de que no se monten en motoconchos o que tengan mucho cuidado en tal cosa, indica que la preocupación es mayor. Si le bajamos... Si le bajamos, el problema es que se mueren 8 personas diarias. Es por los accidentes. El problema es que se mueren 8 personas diarias en este país. Pero no es por criminalidad, es por los accidentes. No, lo que te quiero decir es, empalmando con lo de Soto Tomás, que para fines de un país como este, que tiene que ver con un impulso al desarrollo del turismo, tú tienes que bajarle a la criminalidad para que seguir generando confianza que aquí se puede venir y caminar por las calles. Si a eso tú no le bajas el índice de accidentes y mortalidad por el tránsito, también te afecta la comunicación internacional. Uno de los 5 países más inseguros a nivel mundial, solo peleando con países africanos, en materia de accidente de tránsito. Y la embajada, ese comunicado de la embajada, eso recorre el mundo. Sí, claro. Más de 3.000 muertes por accidentes de tránsito al año tenemos aquí en la República Dominicana. ¿Es o no los accidentes de tránsito un tema de seguridad pública? Claro. Entonces, tienen que ponerlo en la agenda obligatoriamente eso. Sí, y el 75% de los fallecidos en los accidentes de tránsito, señores, son aquellos que conducen motocicletas. Entonces, tienes razón la embajada norteamericana en advertir a sus residentes en la República Dominicana a que traten de evadir el uso del motoconcho. Bueno, sí, el tema del día, el tema musical del día que vamos a recomendar se llama El Chofer de Alex Bueno, por los giros a la izquierda. No me quiero ser mañana chofer. tenemos una gran figura pública y servidor público como es el doctor
doctor José Joaquín Puello. ¿Qué? Será nuestro invitado de mañana, presidente de la ciudad sanitaria, Luis Eduardo Aybar, y vamos a hablar de todos estos temas, del tema de Secanó, del tema de Senasa, del tema de la salud pública. Y deporte con él también. También podemos hablar de muchos temas. Juegos Centroamericanos. Mañana que traiga su recetario, que tiene que hacerme con el doctor José Joaquín Puello, nuestro invitado de mañana. Corra la voz, atención a los compañeros medios para que tomen las noticias de primera mano. Hasta mañana.